Continuamos con más en la revista para hablar del reordenamiento de rutas, también por el mercado en La Ramada. Nos acompaña el representante de la alcaldía, Rolando Rivera, que es secretario de Movilidad Urbana, y el secretario general de la Federación de Transportistas 16 de noviembre, Mario Guerrero. Ambos, muy buenos días, bienvenidos a la revista. El cierre continúa de la avenida Grigotá y continúan los desvíos de los micros. Sí, efectivamente se viene realizando dentro de esta política municipal de recuperación de espacios públicos y de ordenamiento del tráfico vehicular en nuestra ciudad. Se vienen realizando las obras que se habían planificado, las que ustedes ven en imágenes, incorporando un nuevo perfil de ciudad, un perfil pensado hacia la movilidad urbana sostenible que favorece a peatones, a ciclistas como medio de transporte no motorizado y también favorece el uso de suelo de manera democrática en cuanto a los estacionamientos a través de un parqueo rotativo en una zona que tiene un uso netamente comercial, por los comerciales que sí están legalmente establecidos. Se supone que ya en un mes esto va a ser una realidad. Efectivamente, nosotros nos hemos trazado como una meta en 30 días tener listas estas obras para ser habilitadas al uso público y para que todos los ciudadanos puedan gozar un nuevo perfil de ciudad que poco a poco va a ir transformando nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que podría destacar? Bueno, primeramente, cuando hablamos de la creación de la Secretaría de Movilidad Urbana implementada en junio del año pasado por el ingeniero Percy Fernández, justamente se buscaba introducir un nuevo perfil de ciudad. Antes esta ciudad fue planificada solo pensando en el vehículo. Ahora fortalecemos nosotros la inclusión de medios no motorizados como la bicicleta, mejoras en accesibilidad para los peatones, mejoras a través de canales reservados de transporte público para el transporte público masivo, pero con vías correctamente diseñadas. Recordemos, Gabriela, que hace más de 15 años atrás se diseñaron los canales de transporte que se encuentran dentro del Distrito 11. ¿Cuál es el Distrito 11? Todo lo que está del segundo anillo hasta el casco viejo de nuestra ciudad. Dentro de este Distrito 11 se encuentran más de 16 kilómetros de canales de transporte solo bus, que fueron diseñados, como le decía, hace 15 años atrás con una realidad totalmente distinta, ¿no? Una población que no alcanzaba más de 700.000 habitantes, ahora hay 2 millones y poco más de habitantes. El parque automotor era menor a los 100.000 vehículos, ahora 15 años después hay más de medio millón de vehículos, entonces deben rediseñarse los canales de transporte. Nosotros hemos presentado un plan de gestión de movilidad urbana sostenible y segura que ha sido de conocimiento público porque se ha dado a través de sesiones del Consejo que son firmadas y documentadas, ¿no? ¿Por qué se determina evitar o restringir el acceso de los micros a esta vía? Bueno, es de conocimiento público que transitar por la avenida Grigotá de primer a segundo anillo era un caos total. Se demoraba hasta 35 minutos cruzar de primer a segundo anillo en menos de 1 kilómetro. Eso no nos lo estamos inventando. Entonces había un altísimo nivel de contaminación, de inseguridad, obviamente, por el caos que se generaba a través de la gran sobreposición de líneas. El problema del actual sistema de transporte público es que el modelo de operación ya es obsoleto. El hecho que un conductor de transporte público maneje 14 horas, que es inhumano, pone en riesgo evidentemente a todos los que somos conducidos en este modo de transporte, con un conductor que está totalmente rendido después de las 8 horas de trabajar. Pero eso también no está cambiando. Justamente le estoy describiendo cuáles son y por qué son los cambios que se van a dar de manera progresiva en materia de transporte. Otro problema es justamente el paralelismo de la línea, la sobreposición. Por esta ruta pasaban más de 40 líneas en un sentido, de segundo a primer anillo, y más de 40 líneas de primero a segundo anillo. Lo que evidentemente hace la gran congestión que nosotros notábamos antes en el tema del transporte público. Por eso es que se decide reestructurar estos canales de transporte, dispersarla a la flota. Ya el gobierno municipal de Santa Cruz ha invertido muchísimo en infraestructura de servicio. Hemos alejado del centro de la ciudad, fuera del cuarto anillo se encuentra la mayor cantidad de población, más de 1.200.000 habitantes, y acercamos a los distritos hospitales, canchas polifuncionales, escuelas, centros judiciales, policiales, mercados. Porque no es posible que los 2 millones de habitantes vamos a un solo mercado en el centro de la ciudad. Entonces se trata de planificar esta ciudad en función a una nueva dinámica en materia de transporte y movilidad urbana, ¿no? Señor Mario Guerrero, ¿me confirma esas cifras? 40 micros, 40 líneas van de primero a segundo anillo y 40 de segundo a primero. Buenos días, muchas gracias por la invitación, arquitecto, también buenos días. Y a toda la población. Mire, hoy quisiera tocar el tema solamente con lo que es el tramo, porque estamos hablando solamente de un tramo del Chiriguano, del segundo anillo al primer anillo, que es la avenida Grigotá. Nosotros, como ahorita es un proceso de la obra, comprendemos, o sea, estamos con el desvío. El problema de nosotros, el transporte está protestando, es que después de la obra no lo ha tomado en cuenta el transporte.
¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Código de Tránsito? Dice que al transporte público debe dársele preferencia. ¿Y por qué será que se le da preferencia? Porque nosotros transportamos alrededor de 35 pasajeros en un micro, donde van mujeres embarazadas, niños, trabajadores, jóvenes, todos van. Y el transporte debe apegarse lo máximo a un mercado de abastecimiento. Eso dice la norma. Pero hay varios mercados. ¿Por qué todos llegan a la Ramada? No, pero ese es uno de los mercados, digamos. El transporte llega a todos los mercados, no solamente a este. Pero ahorita estamos hablando de la Ramada. ¿80 líneas? No, 40 líneas. 40 líneas. ¿Y por qué llegarán las 40 líneas? Porque la población de Santa Cruz es grande. ¿Cuántas unidades hay por línea? Estamos hablando de alrededor de un promedio de 50 micros. La avenida Grigotá es una avenida. Y el transporte público tiene que tener preferencia en la avenida. Dice la norma, no lo dice Mario Guerrero, dice el Código de Tránsito, dice la Ley General de Transporte. No puede ser que al transporte no lo tomen en cuenta, digan, no, el transporte ya como es el 2% de la torta de vehicular, así que yo lo voto. Y él dice, no, hacen trabajar 14 horas. Seguramente con el trayecto que me va a dar ya no van a ser 14, seguramente van a ser 14 y 30 minutos. Entonces no puede ser que al usuario se lo castigue, porque el transporte no está protestando por el transportista, está protestando por el usuario que llevamos, por esa señora que vaya al mercado, por ese estudiante. Se lo va a atrasar más porque lamentablemente no tenemos otra opción de cruzar la ciudad. ¿El desvío es muy lejos de la avenida principal? Aparte que es mayor distancia, aparte que hay que maniobrar mucho más tiempo vamos a tardar. O sea, nos está mandando a hacer más caos vehicular. ¿Qué opción, mire, qué propone? Dice, va a haber el parqueo. En una avenida es prohibido el parqueo, lo dice el Código de Tránsito. En las avenidas no hay para hacer estacionamiento. Y eso de decir 22 horas es mentira, pues. Va a ser las 24 horas del día el estacionamiento, porque efectivamente va a ser rotativo. Yo puedo parquear 2 horas, el otro viene otras 2 y 2, al final va a haber estacionamiento. Otra cosita, el tema de la vía de la bicicleta. Lo debemos aclarar eso. ¿Cómo es la bici? No es que se va a hacer una vía para que ese trabajador vaya en su bici a su trabajo. Eso es para un paseo. ¿Dónde debía dibujarse eso? No estamos en contra de que se haga, pero no es el lugar el indicado. ¿Por qué no es el lugar el indicado hacerlo en la avenida Grigotá? Una vía de paseo de bici deben hacerlo donde haya el joven vaya y se choque con la naturaleza. Ahí pues sabe cuántos gases de los vehículos lo están mandando a oler gases. Yo creo que no, la van a inaugurar y nadie más la va a utilizar esa vía ciclista. Okay. Porque están los motores, están los gases, a eso lo están mandando. ¿Cómo? Hablemos de la norma. Él dice que el transporte, según la ley, tiene preferencia en estos lugares. ¿Es cierto esto? ¿No se está tomando en cuenta eso? La Constitución Política del Estado y la Ley 165, la Ley General de Transporte y las leyes municipales establecen claramente cuál es la actuación del gobierno municipal de Santa Cruz en cuanto a definir la ruta. Es más, el transporte reconoce que quien define la ruta es la autoridad, que es el gobierno municipal de Santa Cruz. Ahora estamos modificando las rutas porque las actuales no funcionan. Ya nosotros hemos estudiado, Gabriela, todas las líneas. Una por una la tenemos documentada en cuanto a su operación. ¿Y por qué decimos que está mal diseñada? Porque técnicamente lo vamos a demostrar. Un ejemplo, la línea 13 tiene una distancia de recorrido de 28 kilómetros. Tarda 105 minutos en recorrer. Tiene un índice de pasajeros por kilómetro de 1.4 personas. Quiere decir que por kilómetro que anda recoge 1,5 personas. 3 bolivianos por kilómetro. ¿Por qué cree que el 85% de las líneas de los micros de transporte público se caen a pedazos? Porque la operación está mal diseñada. Nosotros le pedimos al transporte público que se dejen ayudar. Nosotros somos técnicos, han puesto en tela de juicio nuestra capacidad, han puesto en tela de juicio el plan de gestión que presentó de movilidad urbana del municipio, casi de conocimiento público, ¿no? Yo le traigo mi título para que don Mario lo vea, ¿no? Soy máster en planificación y operación de transporte, no me lo he inventado, he estudiado para esto. Y por último, esto no es una política personal. Esto lo pide el ciudadano, el transporte público no puede seguir como está. Cuestionaba también el tema de los parqueos en un área de estas características no debería haber, dice que se van a quedar esto todo es totalmente falso y obviamente hay que trabajar muchísimo en la apertura que debe tener algunos dirigentes del transporte público, ¿no? No se puede seguir operando como está, de ellos hablan de que no llevan piedras, pero parece que llevasen piedra, porque en hora pico usted sube a hacer un micro, es uno encima de otro, porque las unidades no son las correctas, están mal dimensionadas. Y en el tema de la bicicleta, hágame el favor, en todas partes del mundo la opción en el tema de movilidad urbana y de transporte público es la bicicleta, más en nuestra ciudad. Los estudios que hemos realizado junto con la cooperación japonesa demuestran de que los ciudadanos en nuestro municipio no se desplazan más de 5 kilómetros para ir al trabajo y para ir a las escuelas. Imagínese, 5 kilómetros en bicicleta usted lo hace en 8 minutos y está haciendo ejercicio.
Entonces debemos promover estos modos de transporte, debemos democratizar el uso de suelo a través de los parqueos rotativos en nuestra ciudad, ¿no? Señor Mario, ustedes están como transportistas cuestionando este plan de reordenamiento. ¿Cuál es su contrapropuesta? ¿Deberían seguir pasando las 40 líneas? ¿Deberían redistribuirse en las calles aledañas? ¿Cómo mejorar el tráfico vehicular que no podemos negar había en la zona de la Ramada? Había por un desorden que la misma autoridad lo ha permitido. Pues ¿quién es la autoridad? Es nuestro gobierno municipal. Pero ahora que nosotros no nos apartamos del orden, pero no nos pueden sacar de una vía principal, no nos pueden sacar de un centro de abastecimiento. Mire, ¿por qué nos han pedido que vayamos al centro, a los nuevos mercados? Porque el transporte tiene que llegar a los nuevos mercados, tiene que llegar a un centro de abastecimiento. ¿Qué propone para mejorar la avenida Grigotá? Que al transporte lo tomen en cuenta. El transporte tiene que circular por la avenida. ¿Con sus 40 líneas? Es que sabe que esas 40 líneas vienen de los barrios alejados. A esos barrios alejados, a esa señora que viene de allá de los barrios alejados, no le podemos decir no vaya al centro, porque en el centro está la actividad, no solamente están los mercados. Pero si se mantienen las 40 líneas, se mantiene el caos. No, no se mantiene el caos, no se mantiene. Es que él nos está quitando un carril que es para el transporte público, se lo está dando para el parqueo, para estacionamiento. ¿Por qué no construye? Usted dice que antes nadie se parqueaba. Se parqueaba porque la autoridad lo permitía, pero no se parqueaba en el carril derecho, no se parqueaba en el carril derecho, se parqueaba en el carril del medio, porque ellos lo permitían, la autoridad lo permitía, no lo permitía el transporte no es autoridad, nosotros apoyamos al orden, pero no me va a decir que es orden que me voten de ahí, o sea, vaya a dar 20 curvas para llegar si vamos a ir pasando la ciudad, él no dice que va a reprimir, dice, van a seguir pasando la ciudad, pues vayan a darse las 20 curvas, y eso nos requiere más tiempo, nos vamos a dejar más lejos a nuestro usuario, a ese vecino, a ese trabajador, a ese niño, a ese estudiante. Usted entonces está defendiendo al usuario, no es por un tema de que le complica al transportista desviarse una o 2 cuadras. No, no es que gastan más, no es que tardan más tiempo. También gastan. Un ingeniero vial, pues yo le digo, ellos se molestan cuando hablo de ingeniero vial, es que es así. El que no va a hablar de vehículos, el que no va a hablar de avenidas, de radial, es el ingeniero vial. Yo no sé por qué el gobierno municipal no contrata. Y nosotros se lo hemos pedido por escrito, no solamente verbalmente, se lo hemos pedido por escrito al gobierno municipal, contrate un equipo de ingeniero vial. Si no lo encuentran en este país, que lo traigan de fuera, peso del dinero. Y efectivamente ese equipo de ingeniero vial tiene que acompañar a los arquitectos, a los ingenieros civiles, tiene que haber un acompañamiento. Y pongo ejemplo, incluso yo no me voy a construir un edificio de 30 pisos y solamente voy a contratar arquitectos. Seguramente se me va a caer por eso. Tiene que acompañar al ingeniero civil. Señor Rivera, hay una convocatoria a una reunión para este viernes. Así es, nosotros hemos reiterado nuestra invitación para el día viernes a las 9 de la mañana a la Secretaría de Parques y Jardines. Esperamos que el sector transporte reflexione. Le pasaré una copia de mi título en original a don Mario, porque yo soy máster en planificación, operación en transporte urbano metropolitano, más que un ingeniero en este caso, porque hemos estado en las calles, en las radiales. Y eso es lo que estamos haciendo, pero ustedes tienen que trabajar con la autoridad. Usted como autoridad, porque usted es diputado antes de ser un representante del transporte, debe pensar en que no se explota al conductor, de que no se maltrata al ciudadano como lo maltrata. Primero arregle su casa, el gobierno municipal no explote también a los trabajadores en el gobierno municipal. En función a eso, el gobierno municipal de Santa Cruz está trabajando en una política. Empecemos en casa, arquitecto. Yo le permití y le permito, por favor, que usted ponga orden, porque yo lo he escuchado exactamente. Pero no se meta al tema laboral, y se meta al tema laboral. Le voy a dar la palabra. Por supuesto que el tema laboral tiene que ver, porque ¿quién conduce? El bus no se conduce solo, forma parte de la operación del transporte público que debe cambiar para que se ordene esta ciudad. Bien, se nos está yendo el tiempo, señor Guerrero. ¿Hay una marcha prevista para esta jornada confirmada? Sí, está confirmada, vamos a participar. ¿Y mañana van a asistir al diálogo? No conozco si ha llegado oficialmente, nosotros nunca no nos apartamos y ojalá que hablemos pues con el dueño de casa, que hablemos con el alcalde. Existe. No, yo no la conozco, pero sí ha llegado y si es mejor si hablamos con el alcalde, pues queremos hablarle al alcalde porque esto es ilógico que nos lo plantean, pues cómo nos van a plantear retirar el transporte de una avenida principal. Nosotros estamos prestando servicio más de 50 años. Menos de 100 metros, más de lo que 50 sea. Una años. cuadra, vamos a pedirla si quiere, don Mario. No, pero no es por una cuadra que es paralela, tenemos que hacer maniobrar, tenemos que y sus pasajeros no tomaban el bus en el segundo anillo para meterse una trancadera de media hora. No es sencillo, o sea, no es como él lo plantea aquí en la telecita. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista, se nos ha ido el tiempo. Más adelante vamos a continuar analizando este tema, más aún tomando en cuenta la convocatoria al diálogo y la marcha prevista para las próximas horas. Continuamos.